Hoy vas a escuchar una de las historias más profundas y transformadoras de toda la humanidad. Una narrativa que comienza antes del tiempo, atraviesa los siglos y se revela de la forma más sorprendente. Dios haciéndose hombre. Prepara el corazón porque este mensaje va más allá de las palabras que hablan. Este mensaje va más allá de lo profundo. Quédate conmigo hasta el final de este video porque vas a descubrir esta verdad que va a cambiar en tu vida. Desde los primeros momentos de la humanidad, una pregunta resuena en el corazón del hombre: ¿quién es Dios? Las civilizaciones antiguas buscaban responder a estas preguntas mediante mitos, filosofías y especulaciones sobre lo divino, pero cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, no comenzó con un relato terrenal, ni con genealogías humanas. En cambio, sus primeras palabras nos transportan al principio de todo. En el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Con esta declaración, Juan no solo nos presenta el evangelio, sino que lo revela el mayor de los misterios. Jesucristo no es solo el Hijo de Dios, Él es el mismo Dios, eterno y creador de todas las cosas. Sin embargo, para muchos, este concepto sigue siendo un enigma. ¿Qué significa exactamente que Cristo es el Verbo? ¿Por qué Juan utilizó esta expresión? ¿Cómo podemos entender su relación con Dios y con la humanidad? A lo largo de esta historia, filósofos y teólogos han debatido estas palabras, intentando descifrar el profundo mensaje que encierra, pero la respuesta no se encuentra en teorías humanas, sino en las mismas escrituras. El Evangelio de Juan no solo nos habla sobre la eternidad de Cristo, sino también sobre su misión redentora. Desde el principio, el plan de Dios fue revelar su gloria por medio de su Hijo, permitiendo desconocerlo y tener comunión con Él. Pero para que eso fuera posible, el Verbo tuvo que descender del cielo, hacerse carne y habitar entre nosotros. Su historia es la historia de la luz enfrentando las tinieblas, del amor divino manifestado en su máxima expresión. A medida que avanzamos en esta revelación, descubrimos el significado oculto detrás del término logos, la importancia de la encarnación y el propósito eterno, Cristo como Salvador. Sin embargo, este viaje no es un itinerario, no es teórico, nos confronta a una verdad innegable. Si el cuerpo es la luz, entonces debemos decidir caminar en ella o permanecemos en la oscuridad. Antes de que el universo existiera, antes de que el tiempo comenzara su curso, antes de que la primera estrella brillara en los cielos, el Verbo ya estaba, porque el Verbo ya era. Esta es una afirmación sorprendente con la que Juan abre su evangelio. No dice que el Verbo fue creado en algún momento de la historia, ni que tuvo un inicio como cualquier ser creado. Simplemente era. Y esta verdad desmonta muchas creencias equivocadas que a lo largo de los siglos intentaron disminuir la importancia en Cristo. Algunos afirmaron que Jesús era un ser creado, un ángel elevado por Dios a una posición espiritual. Otros afirmaron que Cristo solo afirmó su divinidad después del bautismo, como si hubiera sido adoptado por el Padre. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es categórico. El Verbo existía desde la eternidad. El uso del término logos no fue accidental. En la cultura griega, logos representaba la razón suprema, el principio divino que gobernaba el cosmos para los judíos. La palabra de Dios era el medio por el cual Él creaba y se revelaba. Juan, al escribir su evangelio, conecta ambas ideas y declara mucho más profundo: ese logos no es una fuerza impersonal, ni una simple expresión divina, es una persona viva y eterna, Jesucristo, Dios en esencia, en naturaleza. Si Jesús fuera un ser creado, su sacrificio en la cruz no tendría poder para redimir la humanidad. Solo un ser infinito podría pagar una deuda infinita. Solo aquel que no tiene principio ni fin podría ofrecer una salvación eterna. Al afirmar que el Verbo estaba con Dios y era Dios, Juan establece la base de toda la fe cristiana. Juan nos introduce en el misterio de la divinidad. Cristo es distinto del Padre, pero de la misma esencia del Padre. No son dioses separados, sino un solo Dios en tres personas. La palabra de Juan
Juan nos mandan al Génesis, donde todo comienza con una declaración semejante. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. En el Nuevo Testamento se revela quién estaba presente en ese principio. La creación no fue obra de un Dios solitario, sino de un Dios en comunión. El Verbo estaba allí, participando activamente en la obra creadora. Esta verdad nos confronta. Si Cristo es eterno, eso significa que su señorío no depende de nuestra aceptación o creencia. Él no es un maestro que surgió en la historia y dejó solamente enseñanzas humanas. Él es Dios, es persistente, aquel que estuvo con el Padre desde la eternidad y cuya gloria no puede ser compartida con ningún otro ser. Hoy muchos intentan reducir a Cristo a un simple hombre sabio, a un profeta o a un líder religioso, pero Juan nos desafía al mirar más allá. Si el Verbo existe desde la eternidad, entonces su autoridad es absoluta. No podemos tratarlo como una figura opcional en nuestra vida. O nos rendimos a su luz o permanecemos en la oscuridad. No hay término medio. Si el Verbo ya existía antes de todo, entonces su plan ya existía. Desde la eternidad, Dios tenía un propósito. Cristo no fue enviado como una respuesta improvisada al pecado de la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios ya estaba trazado. El Verbo no es solo lo eterno, Él es el autor. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha buscado respuestas sobre el origen del universo, el propósito de la vida y de la existencia de un ser supremo que gobierna todas las cosas. Filósofos y teólogos intentaban comprender y entender, pero fue Dios quien buscó al ser humano y lo hizo no solo mediante señales del cielo o leyes escritas en piedra, sino encarnándose en carne y hueso, habitando entre nosotros como el Logos viviente. Juan nos muestra que el Verbo eterno se hizo carne, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Esa revelación lo cambia todo. Aquel que desde el principio estaba con Dios y era Dios, no permaneció distante, entró en nuestra historia, lloró nuestras penas, enfrentó nuestras limitaciones, sufrió nuestra muerte y triunfó para darnos vida. Él es la respuesta a la búsqueda humana para la verdad y salvación. Él es el puente de lo finito y lo infinito entre el hombre pecador y el Dios santo. La encarnación del Logos revela que Dios no solo está por encima de nosotros, sino también con nosotros. Él conoce nuestras fragilidades, camina en medio nuestro y nos invita a seguirlo. Por eso ignorar esta revelación no es simplemente una elección doctrinal, es excluir al mismo Dios que se hizo visible y cercano. Cristo es la máxima expresión de la gloria divina. A través de Él conocemos el corazón del Padre, y si Él es el Logos, entonces todo lo que dice, hace y representa lleva el peso de la eternidad. No podemos tratarlo como un maestro más o un líder espiritual entre tanto. Él es el principio y el fin, el alfa y omega, el Dios que era, es y ha de venir. Ante esta revelación somos llamados a responder con fe, con entrega y con reverencia, porque el Logos sigue hablando y su voz resuena a través de los siglos, atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros. La pregunta es, ¿estamos escuchando, estamos reconociendo la majestad de quién es o seguimos buscando otras fuentes, lo que solo el Verbo de Dios puede ofrecer? Cristo es el Logos, y donde el Logos se manifiesta, la oscuridad no prevalece. Su luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la hicieron. Ya no camina en la oscuridad, sino que tiene la luz de la vida. Esa es la promesa, esa es la verdad, esa es la esperanza que Juan proclama al comienzo del Evangelio. Una esperanza que comienza antes de todo en el Verbo eterno y que sigue vivo hoy en todo aquel que lo recibe. La separación entre la luz y las tinieblas no fue solo un acto físico en el cosmos, sino un reflejo, una verdad espiritual mucho más profundo. La luz representa la verdad, la vida y la presencia de Dios, mientras que las tinieblas simbolizan la confusión, el pecado y la separación de Él. Cuando Juan escribe en su Evangelio
porque la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, está revelando un conflicto que existe desde la caída de la humanidad. La batalla entre la luz de Dios y las tinieblas del pecado. Jesús no solo trajo luz al mundo, Él es la misma luz. Esto no es una metáfora poética o una imagen simbólica, sino una realidad espiritual absoluta. Él es la única fuente y verdad en un mundo envuelto en la oscuridad. Desde los tiempos antiguos, las tinieblas deseaban sofocar la luz de Dios. En el Antiguo Testamento vemos cómo la idolatría, la corrupción y la rebelión del hombre lo alejaban de la presencia divina, pero Dios siempre enviaba su luz por medio de los profetas, de su ley y de sus milagros. Sin embargo, la revelación final no vendría en forma de palabras escritas o señales externas, sino en la misma persona de Cristo. El mundo estaba sumido en ceguera espiritual. Incluso los religiosos de la época que poseían la ley no comprendían su verdadero propósito. Sus corazones estaban endurecidos y las tinieblas los envolvía. La luz había llegado, pero no la reconocieron. Jesús caminó entre medio de ellos como la luz viva de Dios. Sus palabras iluminaban las conciencias, sus milagros revelaban su poder, su presencia era la manifestación del cielo y la tierra, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz de Cristo incomoda a aquellos que prefieren esconderse en la oscuridad. Los fariseos resistieron a Él, porque Él exponía su hipocresía, porque Él amenazaba su dominio. El pecado odia la luz, porque la luz revela la verdad. Aquí hay un punto muy importante de la declaración de Juan. Las tinieblas no la vencieron. A pesar de los intentos de los líderes religiosos por silenciarlo, a pesar de la traición de Judas, a pesar del juicio justo y la crucifixión mortal, la luz no fue apagada. Jesús resucitó venciendo la oscuridad con gloria. Cristo no fue solamente un contexto de confusión. Cada persona que se entrega a Él experimenta el poder de esa luz. No importa cuál profunda sea la luz, el pecado no importa cómo haya sido, pero cuando la luz de Cristo entra en la vida de la persona cambia. Hay un detalle que no hay que ignorar. No todos aceptan la luz. Algunos quieren permanecer en la oscuridad, porque la luz del enfrentamiento es una confianza y cambio que puede haber. La pregunta es muy cara. ¿Has amado la luz? Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz de Cristo incomoda a aquellos que prefieren esconderse en la oscuridad. Los fariseos resistieron a Él, porque Él exponía su hipocresía. Los poderosos de la época lo rechazaron, porque Él amenazaba su dominio. El pecado odia la luz, porque la luz revela la verdad. Aquí hay un punto muy importante de la declaración de Juan. Las tinieblas no la vencieron, a pesar de los intentos de los líderes religiosos por silenciarlo, a pesar de la traición de Judas, a pesar del juicio injusto y la crucifixión brutal. La luz no fue apagada. Jesús resucitó venciendo la oscuridad con su gloria. El triunfo de Cristo no fue solo sobre aquel tiempo en contexto, es un triunfo eterno. Cada persona que se entrega a Él experimenta el poder de esa luz. No importa el pecado que haya tenido, la vergüenza o el pasado de alguien. Cuando la luz de Cristo entra en una vida, la transforma, la limpia y la remueve. Pero hay un detalle que no podemos ignorar. No todos aceptan la luz. Algunos prefieren permanecer en la oscuridad, porque la luz del entendimiento exige confianza y cambio. La pregunta es clara: ¿has amado la luz o has huido de ella? ¿Cómo vas a responder a la luz de Cristo? Porque la luz de Cristo sigue brillando y nadie la puede detener. Las tinieblas no la van a vencer. La luz es la revelación de Dios, de su gloria. La luz se hizo carne, el Dios se hizo eterno, es infinito, es inmortal. Decidió entrar en su propia creación, tomando forma humana para vivir entre nosotros. Este es el mayor misterio de toda la historia. Dios se hizo hombre, no un ángel, no una simple apariencia, no una ilusión mística. Jesús
el Verbo eterno, Jesús la luz, el Creador eterno, nació como un niño indefenso en un pesebre. Para la mente humana esto puede ser contradictorio, porque ¿cómo puede meterse Dios, cómo puede reencarnarse en un niño? Ese es el problema de que muchos no entienden hoy día. Es claro, ¿has amado la luz o has huido de ella? ¿Cómo respondemos a la luz de Cristo? Porque la luz sigue brillando, nada puede detenerla. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. La luz es la revelación de Dios, de su gloria. La luz se hizo carne, el Dios eterno, infinito e inmortal, decidió entrar en su propia creación, tomando forma humana para caminar entre nosotros. Este es el mayor misterio de toda la historia. Dios se hizo hombre, no un ángel, no una simple apariencia, no una ilusión mística. Jesús, el Verbo eterno, el creador del universo, nació como un niño indefenso en un pesebre. Para la mente humana esto es algo inconcebible. ¿Cómo puede el Dios Todopoderoso limitarse a un cuerpo frágil? ¿Cómo es posible que aquel que sostiene las estrellas con su palabra ahora depende del cuidado de una madre? Aquí es donde recibe el escándalo de la nación. Dios no vino como majestad visible, sino con humildad. El Evangelio de Juan lo dice claramente: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega habitar quiere decir armar su tienda o acampar. Es la misma idea del tabernáculo antiguo del Antiguo Testamento. Dios descendía en medio del pueblo, pero ahora Dios ya no está en una tienda o en un templo. Él está en Jesús. Los profetas anunciaron su venida. Isaías lo llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Miqueas predijo su nacimiento en Belén, pero cuando finalmente llegó, el mundo no estaba preparado para recibirlo. Los judíos esperaban un Mesías glorioso, un libertador político que aplastara a Roma e instalara un reino de Israel. Vino un carpintero siendo de Nazaret, humilde y sin apariencia de rey. Los suyos no lo recibieron. La persecución y las críticas de Jesús empezaron en su nacimiento. Por eso él tuvo que huir a Egipto para evitar la matanza ordenada por Herodes. El mundo ya estaba en guerra contra Dios. Pero la encarnación no fue solo un acto de humillación, fue la prueba suprema del amor de Dios. Cristo no vino a observar la humanidad desde lejos, no vino solo a enseñar principios morales, vino a sentir lo que sentimos, a experimentar el dolor, el hambre, el cansancio, la traición y la muerte. El autor de Hebreos lo expresa de esta manera maravillosa: así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús se hizo completamente humano para redimirnos completamente. Y aquí está la grandeza y la belleza paradójica de la nación. El Dios que es inaccesible se hizo accesible. En el Antiguo Testamento dice, en el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios, pero los discípulos lo tocaron, comieron con él, escucharon su voz, sintieron su abrazo, vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Verbo no solo se hizo carne, él reveló la gloria de Dios en su plenitud, pero no era la gloria de un emperador terrenal rodeado de riquezas y ejército. Era la gloria de un Dios que ama, que sirve y que se entrega hasta la última gota por aquellos por quienes vino a salvar. Aquí hay una pregunta: si el mismo Dios se hizo hombre para salvarnos, ¿cómo podemos ignorarlo? Porque el Verbo sigue habitando entre nosotros. Su presencia aún está viva. Si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces una verdad se mueve ineludible. Solo a través de él podemos acercarnos a Dios. Desde la caída del hombre, el pecado levantó una barrera infranqueable entre la humanidad y su Creador. Ningún esfuerzo humano, ninguna religión, ninguna buena obra podía restaurar esa comunión rota, pero Él vino para abrir el único camino de regreso. Desde el principio Jesús dejó claro que no solamente era un profeta más, ni un maestro de sabiduría, ni simplemente un ejemplo de vida. Su misión no era solo enseñar acerca de Dios, sino ser el puente entre el cielo y la tierra.
Por eso, en Juan 14:6 pronunció una de las declaraciones más radicales de toda la Escritura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta afirmación desafió y sigue desafiando. Así es de que, mi querido hermano, si tú has tenido dudas y no habías logrado entender lo que es el verbo, que al principio era el verbo y sigue siendo el verbo, pues yo te sugiero de que le pidas al Espíritu Santo que te revele esta poderosa palabra, este poderoso versículo de Juan 1:1. Este versículo te puede transformar totalmente, porque muchos quieren predicar, muchos quieren hablar de este texto tan maravilloso, pero muy pocos le entienden a este texto. ¿Cuántas veces has querido predicar de este texto y no le has entendido? Para entenderle a un texto bíblico, no solamente se trata de estudiar, sino se trata de rendirte a Dios, de encerrarte en tu cámara secreta, encerrarte en tu cuarto y allí decirle a Dios que tome control de tu vida. Allí dile al Espíritu Santo que te revele, que te dé la revelación de la palabra. Dile al Espíritu Santo que te dé ese conocimiento, ese entendimiento, esa unción, esa revelación. Y es así como vas a poder dar una buena explicación de un texto bíblico. Tú que predicas, hazlo, porque es muy importante para que no prediquemos confusión, porque Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, sí, pero no solamente para demostrarle a los demás que somos unos buenos cristianos. Démosle a nuestros hermanos una buena enseñanza, démosle a nuestros hermanos, compartamos con nuestros hermanos esa revelación que el Espíritu Santo nos ha dado, pues compartámosla con ellos, dándoles una buena enseñanza, y no solamente para demostrarles que somos buenos cristianos, porque para eso nada más tenemos que demostrarle a Dios, porque es con Dios que nos entenderemos, los vamos a entender en el último tiempo, en el tiempo final, porque nosotros vamos a dar cuentas propias, no vamos a dar cuentas de nadie. Cada quien dará sus propias cuentas. Así de que tenemos que impresionarnos a nosotros mismos, estar en paz con Dios, y no tenemos que impresionar a los demás hermanos para demostrarle que sí sabemos Biblia o que tenemos versículos en nuestra mente, pero no sabemos qué significan. Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, y muchas gracias por seguirme, y comparte este video. A lo mejor a alguna persona le va a servir muchísimo. Dios te bendiga.